Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenas noches con cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Qué gustoso poderles tener aquí, traerles nuevamente a este tiempo tan maravilloso en el cual les traemos una palabra tan increíble, una palabra tan poderosa de la cual el Señor ha hablado a través de mi vida, y hoy les quiero compartir a ustedes, les quiero transmitir esta gran palabra que sé que les va a ayudar, como esa palabra para que les ayude a crecer, sigan hacia adelante sin desmayar, sin decaer. Amén. Entonces, en este momento, antes de empezar con nuestro tiempo, quiero que me acompañen con este pequeño tiempo de oración en la cual vamos a cerrar nuestros ojos y nos vamos a concentrar y vamos a poner nuestro único enfoque en el Señor. Amén. Amado Padre, hoy te damos las gracias por cada uno de estos tiempos, agradecemos la vida de cada una de estas personas que estarán escuchándonos, Señor. Agradecemos, Señor, cada una de estas cosas, de estas actividades que tú realizas, Señor, a través de nuestras bocas, Padre, como es la de compartir este pequeño devocional, que aún más sé que tú tomas el control de este tiempo tan maravilloso, adiestras nuestras mentes, adiestras nuestros cuerpos, Señor, y declaramos que en este momento nuestra carne no fluye y no influye tampoco, Señor. Que nuestra carne no está en este momento, sino que está el Santo Espíritu que desciende de una manera sobrenatural durante este tiempo increíble, este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, porque te entregamos este tiempo en tus manos. Usa mi boca, ponle esas palabras correctas dentro de mí, que sea hablando el Espíritu y no mi carne. Entregamos el tiempo maravilloso en el cual cada una de estas personas te podrán escuchar en diferido, de igual manera también, Señor, por aquellas, Señor, que necesitan esta maravillosa palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! Una vez más, les quiero dar la bienvenida por aquellos que se empiezan a conectar nuevamente. Bienvenidos a este tiempo increíble que el Señor trae para cada uno de nosotros. Y bueno, el día de hoy, en esta noche, hoy les traigo esta maravillosa palabra, esta palabra poderosa en la cual el Señor nos sigue hablando de una manera muy sorprendente. Amén. Y esos tiempos también, a través de lo que el Señor nos ha venido hablando sobre la actitud, sobre lo que vayamos siendo esforzados y valientes también, es un tiempo en donde debemos de tener esa fe cada vez más y más y más, aumentar nuestra fe, dar ese 100% de nuestra fe. Amén. Por lo tanto, la palabra del día de hoy se llaman pasos de fe. Pasos de fe. Y en este momento sabemos que la vida cristiana, en este momento se vive desde el primer minuto, recuérdalo, hasta el último a través de la fe. O sea, es decir, desde lo que tú naciste, mientras sigues en esta tierra cumpliendo con lo que el Señor te está pidiendo que hagas, hasta el día de tu muerte, hasta el día de nuestra muerte, ¿verdad? Es la manera de cómo todos nosotros vivimos, pero sobre todo para aquellos que hemos entregado nuestra vida completa al Señor, ¿verdad? Es que nadie puede llamarse cristiano si no existe a través de la fe. Y esta es la base fundamental para nuestra vida en crecimiento verdadero de un cristiano, que es la fe. La fe, recuérdalo, la fe es para todo. La fe es siempre. Recordemos que hace un año, o hace 2 años, en el 2020, recuerda lo que fue el año el año de la fe evidente, ¿verdad? Recuérdalo también que el anterior año, en el 2021, también fue de las promesas de Dios, de repente de Dios. ¿Y qué viene aquí entre estas? Aquí viene ese lazo de que vayamos, o viene ese lazo de la fe, dando esos pasos de fe a través de estos años. Y hoy también, en este año también se relaciona el año de ser esforzados y valientes, en la cual nos dice que a través de ello vamos a continuar siendo esforzados y valientes, pero si tenemos esa fe y creyendo en alguien que nos va a dar esas fuerzas, esas valentías para continuar hacia adelante, ¿verdad? La fe, por lo tanto, es muy indispensable para cada uno de nosotros, y también cuando hablamos de fe, hablamos de esa confianza, de esa seguridad, es decir, que por fe hemos creído en Dios, y asimismo está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia.
que por esa fe que nosotros tenemos, somos verdaderos hijos de Él. Recuerda que la fe es la convicción de lo que la fe es lo que no se puede ver, es la convicción de lo que no se puede ver. Así está escrito en su palabra, recuérdalo. Cuando permitimos también una de los enemigos de la fe, es esa duda. La duda que tal vez nos dice, ¿será? ¿No será? Y ahí empezamos tal vez en estas peleas, en esas luchas mentales que empieza a decir, ¿será? ¿No será? ¿Avanzo o no avanzo? Tal vez, no sé si han visto alguna película, o unos cortometrajes en donde tal vez aparecen muñequitos, aparecen los dibujos animados en la cual nos dice que demos esos pasos a través de un abismo, de un acantilado, ¿sí? Hay un acantilado, imagínense, un acantilado que ustedes están a ese borde y les dice, y justamente para que el puente se active hay un puente invisible, pero para poder cruzar ese puente es que camines en fe, dando esos pasos de fe, creyendo, ¿verdad? Entonces tú estás en ese borde, imaginémonos, aquí voy a poner mis deditos, que aquí está el filo del acantilado y es momento de que demos el siguiente paso. Damos el siguiente paso y justamente podemos ver que sí está ese puente, pero ese puente se activa con este poder secreto, por llamarlo así, que es la fe. Entonces, dando esos pasos de fe, se va a activar ese puente para que nosotros podamos cruzar hacia el otro extremo del acantilado, podamos salir en victoria, podamos llegar a alcanzar esas promesas, llegar a esa tierra prometida que el Señor nos ha estado preparando, ¿verdad? Entonces, cuando permitimos que esa duda sea protagonista en nuestra vida, o sea, la duda tenga más nivel que nuestra fe, es algo que no estamos haciendo lo correcto. Aún más porque esa duda y la fe no son compatibles, es como decir el agua y el aceite, que no se mezclan. La fe y la duda, como vas a poner en un frasco en este momento un pequeño experimento en donde tú pones el agua y el aceite, ver en dónde se mezclan, y en ningún momento se van a mezclar estos líquidos, sino más bien van a estar separados el uno del otro. Asimismo es entonces con la fe y la duda, que son polos opuestos, que ni se atraen entre sí, ¿verdad? Sino que estos términos son opuestos verdaderamente, como les mencionaba. Y pues durante estos días reflexionaba de verdad, en la cual el Señor me había llevado durante mi tiempo íntimo, mi tiempo devocional con el Señor, en el que Dios puede y quiere hacer milagros sorprendentes en nuestra vida. Amén. Pero para ello necesita que nosotros demos los pasos de fe. Poder activar ese puente, dando esos pasos de fe para poder cruzar hacia el otro extremo. Es decir, para poder ver esos milagros que el Señor trae para tu vida, para nuestra vida, para mi vida, para tu vida, para la vida de los que te rodean, ¿verdad? Entonces, para poder ver concretado ese milagro, tal vez si tú necesitas un nuevo trabajo, necesitas tal vez una sanidad sobrenatural, necesitas alguna provisión, pero el Señor te dice que des esos pasos de fe. Entonces yo cuando meditaba y pensaba esto decía, y el Señor me llevaba a reflexionar en diferentes hechos o sucesos que dieron en la palabra, porque sabemos que el Señor nos habla de muchas maneras, y a través de ello, mientras meditaba, mientras estaba orando, también recordaba y leía la palabra de Dios, y en la cual me llevaba y me recordaba muchos de los ejemplos en los cuales hablan de fe, los cuales han dado esos pasos de fe, que han continuado hacia adelante sin desmayar, sin caerse por ese acantilado, sino que han podido activar ese puente y cruzar hacia el otro extremo. Y son en el antiguo tiempo, y aún más también en este nuevo tiempo el Señor quiere traer aún más muchos milagros, quiere traer absolutamente muchos milagros, quiere traer ese gran avivamiento, ¿verdad? Pero ese avivamiento viene si tú tienes esa fe, un corazón lleno de fe. Si tu fe tal vez ha estado en el 50%, es momento de que sobrepasemos el límite, que es el 100%, y lleguemos a un 200, 300, 400%, o una infinidad de creer en esa fe, de tener esa fe, perdón. Entonces,
veía y leía a través de la palabra y veía cómo Dios actuaba a través de la fe, a través de estos hombres de la fe, en la cual ha obrado milagros, ha obrado grandes cosas, ha puesto su mano, ha salvado pueblos, ha dado de alimentar a millones de personas. Es increíble cómo ha multiplicado ese alimento a través de los panes y los peces, recuérdalo también. Y es que únicamente se necesita la fe. Fe, la palabra clave en este momento. Imagínate que a través de tu dispositivo o en este momento que te salga una palabra, fe, así. No le podríamos editar, pero imagínate, fe, que diga en este momento, ¿verdad? Entonces, es lo que se necesita para continuar dando esos pasos agigantados, aun cuando el panorama es lo contrario, es decir, que estés pasando por tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos en los cuales tal vez dices, no, ya no puedo más, aquí dejo tirando todo, pero no dejes tirando todo, porque recuerda que el Señor, aún más en las debilidades, Él te usa mucho más, cuando tú estás tal vez logrando esas grandes promesas, obteniendo esas grandes recompensas que el Señor te está dando. Aún más en esas debilidades, en ese problema, el Señor aún más te va a seguir sosteniendo para que sigas siendo valiente y esforzado, para que continúes dando esos pasos de fe. Recuerda que el Señor nos ha dado la fuerza para que crucemos esa montaña. Si tal vez tú le has estado pidiendo que, Señor, quite esa montaña de en medio, quítala, Señor, y el Señor te dice, no, porque yo te voy a dar las fuerzas para que tú la cruces esa montaña. Solamente debes tener fe. Amén. Entonces, esa duda que te quiere decir, tal vez no, esa montaña es muy gigante, es muy grande, no la voy a poder pasar, me voy a cansar, me voy a caer, me voy a tropezar, muchas cosas, infinidad de cosas, pero no, ten fe y no dejes que la duda te consuma, sino ve dando esos pasos de fe, continúa hacia adelante. Y entonces, como les decía, en medio de la dificultad del Señor se regocija y viendo esto y leyendo lo que se ve en la palabra de Dios, aún más esos tiempos mucho más difíciles y aún más esa espera que llevaron algunos en esos tiempos antiguos. Por ejemplo, un ejemplo es la vida de Abraham. Recuerda que él, siendo de una edad avanzada, teniendo también su esposa Sara, recuerdan, ellos de edad avanzada, y que también, aparte de eso, si fueron, no concibieron a sus hijos a su generación cuando fueron jóvenes. Tuvieron que esperar para tener a su primer hijo. Aparte de ello, Sara era estéril. Imagínense qué dificultades tenían, qué cosas tan duras tenían. Pero Abraham, el padre de la fe como se le conoce, nunca dudó, sino porque él sabía que esa promesa se iba a cumplir y el Señor le iba a dar, en algún momento iba a llegar. Y es momento de que tú creas entonces, ¿verdad? Entonces él dio esos pasos de fe, creyendo a la promesa de Dios, la cual le daría la descendencia. Y así fue, ¿verdad? Y entonces nosotros, para poderlo comprobar, quiero que me acompañes a la palabra, a Hebreos capítulo 11, y vamos a leer el versículo 8 y 9. Hebreos capítulo 11, versículos 8 y 9. Que dice así, yo les voy a leer en la versión Reina Valera. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. ¿Qué quiere decir esto entonces? La obediencia es una palabra clave para poder derribar lo que quiera venir, esa duda. O sea, vamos a llegar y vamos a decir, aquí, imagínense, este puño es obediencia y esta mano es ese muro en donde dice duda. Viene la obediencia y ¡pum!, lo derrumbas, ¿verdad? Derrumbamos esa duda, derrumbamos esos problemas que hayan, derrumbamos todo lo que se quiera interponer para que no tengamos esa fe, no podamos creer y seguir avanzando e ir más adelante, e ir más allá que el Señor nos está pidiendo. Y aún así, activar, como les mencionaba desde el principio, activar ese puente y poder cruzar hacia el otro extremo dando nuestros pasos de fe. Demos nuestros pasos de fe. Es como cuando un niño pequeño empieza a caminar, ¿verdad? Si tienes tal vez un hijo, un sobrino, yo que sé, un bebé en casa y está aprendiendo a caminar, imagínate tú a sí mismo en lo espiritual, dando tus pasos de fe, empezando a dar los pasos de fe.
para que puedas continuar, avanzar y crecer y llegar a esa madurez espiritual en la cual llegarás a tomar esas promesas, el lugar en donde el Señor te tiene preparado, en el que vas a estar ubicado, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo en la palabra de Dios hay estos ejemplos y cómo lo fue con Abraham, que él obedeció y llegó y salió, y como nos dice, que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y él salió sin saber a dónde iba. Imagínate, ir sin rumbo. Él no sabía a dónde iba, pero él por su fe habitó como extranjero en la tierra prometida, nos dice más adelante. ¡Wow! Digan, ¡wow! O sea, imagínate tú que, por ejemplo, te encuentras en un desierto o en este momento sales de tu casa sin ningún rumbo. Cuando de repente llegas a una ciudad o a un lugar en donde te dicen, esta casa es suya, tiene todas las comodidades, poniéndole un ejemplo así. Tiene las comodidades, tiene estos servicios, etcétera. O sea, es decir, que les regalaron absolutamente todo. Increíble, ¿verdad? ¿Cuántos lo recibirían? Yo lo recibiría. Amén. Y así fue como entonces pasó con Abraham, que él salió y habitó como extranjero en la tierra prometida. Imagínate, en la tierra prometida. ¡Wow! En la tierra prometida donde fluye leche y miel. Qué increíble, ¿verdad? Podemos también ver en la palabra de Dios otro ejemplo más, en donde la obediencia a Dios, sacando a Israel de la esclavitud. ¿Sí? Recuerda, los israelitas que se encontraban esclavos por los egipcios, en la cual Moisés era la cabeza que tenía que liberar a este pueblo, pero él obedeció. Recuerden que también pasó por dificultades, que fue despojado de su tierra, que permaneció como esclavo, pero sobre todo él permaneció firme y hasta que se enfrentó con el faraón, haciéndole entender de que deje libre a su pueblo, pero él no hizo caso y por lo tanto vinieron las plagas, ¿verdad? Esas plagas en las cuales no hacía caso, pero Moisés tenía la seguridad y tenía esa fe de que su pueblo iba a ser libre después de muchísimos años. Iba a ser libre y por lo tanto así lo fue. Y sobre todo más cuando ya fueron libres y los egipcios empezaron a perseguirlos, ¿recuerdan? Y justamente cuando el pueblo de Israel llegó justamente al mar, se paró frente al mar Moisés y ellos decían, ya no hay salida, aquí nos atraparon. Pero en ese momento Dios le ordena a Moisés, recuerden, que él levante la vara y la ponga sobre la tierra en dirección al mar. Cuando el mar se empieza a abrir. Increíble, wow, digamos, diga. En la cual a través, imagínate que se abre en medio de ti el mar. Es algo tan increíble que hasta ahora tal vez muchas de las personas no lo pueden creer. Y esa es una de las dudas que viene también. Es decir, ¿abrió o no se abrió? Y aquí viene tal vez Moisés, que en otros casos, tal vez siendo otro hubiese dicho, no, si ya nos atraparon, siendo pesimistas, ¿verdad? Que dijera, no, hasta aquí llegamos, ya nos atraparon, nos vamos a morir, a través del mar no vamos a poder cruzar, y si alzo la vara me van a decir, estoy loco, porque el mar no se va a abrir, eso es algo imposible. Pero recuerda que Dios es el Dios de lo imposible, que puede hacer un infinito de cosas, ¿verdad? Entonces, vemos como el mar se abre y los israelitas empiezan a dar sus pasos de fe a través de este mar, para poder llegar y ser salvos, ser libres, y en la cual cuando los egipcios empezaron a cruzar, ¡pum!, se cierra el mar, ¿verdad? ¿Si lo recuerdan? Eso más o menos estaría en la palabra en Éxodo 14, para que le puedan revisar, para que le puedan leer. Yo ahorita les estoy dando como un pequeño resumen, poniendo estos pequeños ejemplos, del cual el Señor me hablaba para continuar con esta palabra que es dando esos pasos de fe. Entonces, este ejemplo un poco más claro, tal vez poniéndolo sobre Moisés, ¿acaso no se necesita fe para salir en medio de esas paredes en esas dos paredes de agua? ¿Verdad? Entonces, para que no se cierren esas paredes de agua, tú ibas con esa fe, dando los pasos de fe, y así cruzar ese mar y llegar a la salvación, a la tierra prometida, de igual manera que nos habla aquí. Entonces, de la misma forma, estas dos historias podrían contar, y estas dos historias nos hablan sobre cómo dar esos pasos de fe, y aún más hay otras más, como pueden ser las de Josué, cuando se dio con los muros de Jericó, con tan solo un grito de guerra.
¡pum!, esos muros cayeron, ¿verdad? Creyendo. O como la de Noé, cuando él construyó el arca, obedeciendo claramente cuando el Señor le dijo que iba a haber un diluvio. Y en esa tierra en donde él se encontraba no había llovido, nunca había llovido. Pero en ese momento Noé obedeció, construyó el arca, su familia y él fueron salvos, los animales fueron salvos y los demás no le creyeron, fueron incrédulos, no tuvieron esa fe que se necesitaba para que puedan ser libres y salvos, para que puedan salvarse de la muerte, en otras palabras, ¿verdad? O también otro claro ejemplo de dar esos pasos de fe es cuando Pedro caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Él se asustó al principio, si recuerdan. Dijo, ¿quién es ese fantasma? Cuando era Jesús caminando sobre las aguas, y Jesús también le hizo caminar. Pero cuando Pedro puso su pie sobre el agua, él no tuvo esa fe y no pudo dar sus pasos de fe a través del agua, en la cual, ¡pum!, se cayó, se ahogó, él pensando que se iba a ahogar. Ahí empezó la duda, pero esto es imposible de que alguien camine sobre el agua, de que yo pueda caminar sobre el agua. Pero recuerda, para Dios nada es imposible, y Jesús mucho menos, porque era su hijo, ¿verdad? Es su hijo, ¿sí? Asimismo nosotros somos sus hijos. Imagínate tú, que tú con tus manos tienes ese poder de sanar, tienes ese don de curar, de sanar, es lo mismo, ese don en la cual el Señor te da esas provisiones, ese poder sobrenatural, en la cual con solamente poner tu mano, sanarás a los enfermos. Esos milagros en los cuales veremos como tal vez a una persona le falte un dedo, le falte una mano, y tú con solamente poner tu mano, empezará a crecer esa mano, aunque no lo creas. Eso es. Recuerda que tú eres hijo de Dios, aunque no lo creas. Eres y somos hijos de Dios, en la cual muchos milagros se pueden hacer. Amén. Entonces yo te hago esta pregunta para ir cerrando este pequeño tiempo maravilloso. ¿Qué estás esperando para dar esos pasos de fe que tú tengas que dar para poder cruzar hacia el otro extremo? ¿Qué estás esperando? Tal vez tú a lo mejor tienes días, meses, años en la cual estás esperando esa confirmación del cielo para dar ese paso que Dios ya te dijo que dieras hace mucho tiempo. Mucho ojo aquí. El Señor tal vez te dijo que tú avances hace un año, y tú desde hace un año todavía sigues esperando a que si sí o no, seré o no seré. Hay muchos testimonios de ese caso, tal vez, que muchos han estado esperando confirmaciones en la cual el Señor ya les había confirmado tiempo atrás, y recién se están empezando a dar cuenta que el Señor les había dicho que ya avancen, que tenían que estar a mitad del camino, y nosotros por desobedientes estamos recién empezando. Pero no, entonces la única cosa que te digo es que escuches lo que el Señor te dice, que entiendas lo que el Señor te dice y que obedezcas lo que el Señor te dice para que tú puedas dar esos pasos de fe. Ojo con esto, fíjate bien, es creerle únicamente a Dios, que su promesa se cumplirá. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que la promesa de Dios siempre se cumplirá. No te estoy diciendo que esa promesa está tal vez ya cumplida, ya está hecha en este momento. No. No te estoy diciendo eso. Sino que se cumplirá, pero para ello tienes que dar esos pasos de fe. Como te lo digo, la promesa está ya en el otro extremo del acantilado, y tú estás acá en este acantilado, y para cruzar únicamente debes de activar ese puente para que vayamos dando nuestros pasos de fe. Amén. Entonces hay que tener ese valor para hacer lo que tengas que hacer y dar esos pasos de fe, porque Dios te respaldará, porque Él lo prometió. Esa es una de esas promesas que Él nos ha hecho. Por lo tanto, yo en esta noche yo te digo, camina hoy por fe y no te detengas. Da esos pasos de fe y no te detengas. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta poderosa palabra que el Señor ha traído para cada uno de ustedes, para poderles compartir esta palabra maravillosa? ¿Cuántos están dispuestos y listos para dar esos pasos de fe desde este momento? Aunque el Señor ya les ha dicho tiempo atrás, pero es momento de que continuemos, y es mejor tarde que nunca, como lo dice, ¿verdad? Entonces es momento de que continuemos dando esos pasos de fe, que recuperemos esas promesas que el Señor tiene, y que avancemos y que podamos llegar hacia el otro extremo del acantilado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo lo recibo.
Espero que tú también recibas este poderoso mensaje que he traído para el día de hoy. Te he podido compartir, dando esos pasos de fe. Siempre da esos pasos de fe. No te detengas, continúa avanzando. Amén. Y bueno, para ir finalizando este poderoso tiempo, déjame orar por ti, déjame orar por cada una de las personas también que nos escucharán en diferido. Amado Padre, yo te entrego la vida de cada una de estas personas, Señor, porque sé que esta palabra que tú has hablado a mi vida a través de mi boca, sé que tú has puesto esas palabras correctas dentro de mí, en la cual he podido compartir y transmitir este mensaje hacia cada una de ellas, hacia cada uno de tus hijos, los cuales reciben ese mensaje, se lo guardan en su corazón y no solamente queda ahí guardado, sino también que empieza a dar ese fruto al 100%, que empiezan a ser hacedores, como lo dice en tu palabra. Por lo tanto, hoy pedimos, Señor, que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Que continuemos avanzando hacia adelante, dando esos frutos al 100%, dando esos pasos de fe que tú estás pidiendo que los demos, que tú nos has pedido que demos desde hace tiempo atrás, tal vez esperando esa confirmación, pero tú ya nos has dicho que demos esos pasos desde hace tiempo. Hoy es momento de que continuemos dando esos pasos, de que activemos ese puente y podamos cruzar y recibir esos milagros, esos dones, esos prodigios que tú tienes preparados para cada uno de nosotros. Hoy entrego la vida de cada una de estas personas, de tus hijos, Señor, que están escuchando este poderoso mensaje en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Entrego sus vidas. Hoy declaro, Señor, que ellos predican este mensaje poderoso a sus familiares, entienden cada palabra que ha sido declarada, que ha sido dicha hoy en este momento, y veo, Señor, cómo tú empiezas a mostrarles para que ellos caminen en fe, para que caminen dando esos pasos en fe, yendo más adelante. ¿Sí? Gracias, Señor. Una vez más, hoy declaro que hay sanidad sobrenatural sobre cada una de estas personas, hay provisión sobre estas personas. Hoy desato, Señor, toda provisión, todo amor, toda protección sobrenatural, Señor. Hoy declaramos que espíritus de enfermedad, espíritus de ansiedad no tocan la vida de cada una de estas personas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy declaramos que toda división familiar en este momento que ha querido ponerse no da más. Hoy cesa en este momento en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que a través de estos pasos de fe, esta división se irá. Ese problema económico se irá. Esa enfermedad se irá en el nombre de Jesús. Porque hoy damos nuestros pasos de fe y lo creemos. Entregamos nuestras vidas en tus manos. Hoy declaramos que el nombre de cada una de estas personas que se encuentran en este momento, por aquellas que nos escucharán en diferido, está escrito en el libro de la vida. Reciben esta oración y ellos también la hacen suya, esta oración. Gracias, Señor, porque esta es una manera de ofrendar y de adorarte lo que hemos dado. Entregamos nuestro servicio a ti. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Qué gustoso poderles haber tenido aquí en este momento, en este tiempo tan maravilloso. Los esperamos hasta una próxima. No duden en escribirnos si necesitan peticiones de oración a través de nuestra página web o nos pueden dejar a través de los comentarios. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Escucha con atención cada uno de estos mensajes, porque sé que el Señor a través de esta palabra te va a hablar mucho y te va a llevar a retroceder grandes mensajes que se han compartido anteriormente, en los cuales tienen esa conexión. Tal vez pueden ser los mismos, pero a cada uno de nosotros el Señor nos habla diferente y por lo tanto traemos estos mensajes nuevos para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta en una próxima. Chao, chao.